Elegante. Elegante y muy elegante. Así se define la navaja que vamos a ver hoy. La Victorinox Wine Master. Muy buenos días para todos. Bienvenidos al segundo video de navajas de 130 milímetros, que son las Victorinox hechas en Delemont. Y en el video de hoy vamos a ver esta navaja que tiene unas cuantas particularidades. Vamos a ver estas navajas primero de la mano de Aitor, y la variante más bonita nos la va a mostrar Mariano. Así que ya mismo vamos a ver ¡Navaja! Hola, os traigo la Victorinox Wine Master, la maestra del vino. Esta es una navaja que de serie viene con su funda, una fundita de cuero muy suave, muy chula, grabada con el nombre, con el logo y marcado la referencia 4.0507L 4057L. Y dentro la navaja 130 milímetros, acabado en madera de nogal. Esta es la referencia 0.970163 y también la hay en madera de olivo, que a mí me gustaba más, pero la que he conseguido oferta era esta. Es una navaja que tiene una hoja de corte de filo liso y apertura por uñero con su cremallera. Una segunda hoja curvada más cortita con un acabado dentado especializado para el corte de las cápsulas de aluminio o de plástico de las botellas de vino. Y la herramienta principal y novedad, junto con esta pequeñita que también era nueva en su momento, en el 2017 cuando salió este modelo, que es el sacacorchos. Un sacacorchos, digamos, profesional, dedicado, específico, más potente que el normal. Ya de entrada vemos que es más largo. Mirad lo que ocupa la muesca aquí y lo que ocupa esto. Y que además es articulado. Y que incorpora un abrechapas. Un abrebotellas de refresco, de cerveza. Es articulado hacia afuera porque la apertura de las botellas de vino se hace en dos pasos, en dos etapas. Os lo voy a simular. No voy a abrir la botella, de verdad. Bueno, pues a rosca como todos, metemos el sacacorchos, pero en vez de tirar así, lo que hacemos es bajar esta pieza, apoyar este primer escalón aquí y pegar una primera levantada. El corcho saldría parcialmente, no del todo. Si hace falta, ajustamos la profundidad del sacacorchos, dándole alguna vuelta más, hasta que apoyemos aquí y terminemos de hacer el juego de muñeca y saldría el corcho. No lo he comentado antes, pero esta es una navaja que no tiene herramientas de cacha. No busquéis palillo pinza porque no la hay. Tiene argolla, eso sí. Vamos a pegar una apertura para que veáis de nuevo todas las herramientas abiertas. Y lo único como comentario, quizás un poco crítico, es que funciona muy bien, eso no hay duda. Esto corta, que es una pasada. Pero ya que es una navaja que está especializado pues, en abrir botellas de vino, y, pues yo qué sé, pues, con ocasiones de picnics o celebraciones especiales o quedadas con amigos, yo qué sé, asados, vosotros los argentinos, etcétera, pues podrían haber puesto una hojita cerrada, porque para cortar pan vendría mucho mejor que el filo liso. Y ya si le hubieran puesto como complemento una cuchilla de queso, ya sería la rebomba, sería la leche. Pero bueno, es un pedazo navajo, aún así. Eso es todo. Espero que os haya gustado. Y ahora vamos a ver la más bonita de todas en esta presentación de la Wine Master Damasco. Como siempre, dedo índice para arriba, empujamos con pulgar para abajo para no romper las pestañas. Y ahí la tenemos espectacular con esa hoja en acero damasco. Qué bonito el símbolo Victorinox.
Por eso digo que es la más bonita de todas. Una presentación bárbara, cachas de roble, como las barricas donde se hacen los vinos. Y esta edición solamente salieron 6.000 navajas. Ahí abajo podíamos ver la numeración. Son navajas numeradas, obviamente. El sacacorcho de 2 tiempos, como bien describió Aitor. El cortador de cápsulas que tenemos del otro lado es la hoja del cazador del que toma vinos. Una preciosura. Ahí está el botón que va a mover el liner para poder cerrar la navaja. Y ahí la volvemos a abrir y queda asegurada. Una maravilla de navaja, esta que nos está mostrando Mariano González, que sería la tercera variedad junto con la que nos mencionaba Aitor. Ahí vemos el liner trabando. Antes de seguir con la Wine Master, quiero invitarlos nuevamente a hacerse miembros del canal en el botón unirse. Allí tendrán transmisiones especiales como todos los miembros que tiene el canal. Esta navaja salió en el año 2017 y fue diseñada no solo por el equipo de Victorinox Creativo, sino también por el especialista en vinos Philip Schwander. Y ahora vamos a pasar en limpio los números identificadores, ya que esta navaja en los 3 casos, los 4 primeros los 5 primeros, es 0.9701. ¿Qué quiere decir? Que, como bien dijo Aitor, no va a llevar ni palillo ni pinza en ningún caso. Entonces volvamos a los números identificadores. 0.9701.63, la que nos mostraba Aitor en Nogal. Y tenemos la 0.9701.64, que va a ser la de olivo. Y finalmente, la que nos mostraba Mariano es la 0.9701 J19, lo cual quiere decir que es de la edición Damasco. También vale recalcar que esta navaja ganó el premio al diseño en el año 2018, es decir, salió en el 2017, en el 2018 recibió el premio Red Dot. Ustedes pueden buscar en qué se basan los premios al diseño Red Dot en la web y van a encontrar todos los criterios. Entonces, decimos que ganó el premio Red Dot al mejor diseño en 2018. Cuando Mariano me manda el video de su navaja, la Damasco, me decía que él la compró por no discontinuar la serie, ya que él tiene una colección de Damasco. Y le di 2 razones en esas charlas que se hacen por el chat de WhatsApp con otros camaradas, que hay 2 razones muy poderosas para tener esta navaja. Primero que nada, porque es una navaja que no es de Wenger, es original de Victorinox. Imaginen, en 2017 ya no quedaba vestigio de Wenger. No se hizo en los 120 milímetros, ni tampoco se la hizo en 130 milímetros de Wenger. En cambio, en Delemon sí se hizo esta navaja diseñada por Victorinox. Y la otra razón poderosa es que en siglos pasados la multiherramienta hecha con fines de destapar vinos para bodega y eso, la multiherramienta de bodega, la navaja de bodega, es una tipología de navaja. Bien. Y estaba pensando, qué buena dupla haría esta navaja con la Cheese Master. Imaginen, el tenedor de queso más la navaja. No estoy hablando de, por supuesto, de la Damasco. Estoy hablando de la de olivo o la de nogal. Qué buena dupla sería una Cheese Master y una Wine Master. ¡Pum!
tenemos cuchillo, tenedor y encima un destapador profesional. Les voy a dejar en la descripción del video un enlace a la Cheesemaster por si no la recuerdan. Y si quieren saber de esto que hablaba, de las tipologías de navaja, les recomiendo, saliéndonos un poquito de Victorinox, que vean el programa Al Filo de la Noche que hicimos con Fernando sobre tipologías de navaja. Y ese video lo pueden encontrar acá.